Seguimos en órbita internacional. De Brasilia nos vamos a Cochabamba. Ahí se encuentra el presidente del Comité Olímpico de Ecuador y tesorero de la Organización Deportiva Sudamericana, don Marco Arce. Presidente Arce, un abrazo con el cariño de siempre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti y todos los miembros de Hola Deportes. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está la familia? Primero, antes de entrar en materia deportiva, presidente. Bueno, gracias a Dios, bien. No tenemos ningún contagiado directo, pero sin lugar a dudas preocupado por lo que pasa en nuestro entorno. Patricio Ernesto Díaz está preparado, listo, dispuesto para preguntar al presidente Marco Arce. Junto con el saludo, presidente, usted decía que está la familia muy bien, nos alegramos de aquello. ¿Cómo está Bolivia en general con esto de la pandemia? Recién el presidente del Comité Paralímpico Internacional decía que en Brasil balanza, acá en Chile afortunadamente en las últimas semanas ha ido a la baja. ¿Cómo está la situación en Bolivia en este momento? Y junto con eso lo digo, ¿hay señales ya del gobierno boliviano de volver en el futuro cercano al desconfinamiento paulatino en las ciudades más comprometidas para dar paso así y abrir las puertas, entre otras cosas, al entrenamiento de los atletas? En general, Bolivia está en el ámbito deportivo paralizada. Evidentemente hay diversidad de situaciones en cuanto al riesgo de la pandemia que agobia al país. Está atacando más a las ciudades donde hay mayor cantidad de población. Hay diversidad de situaciones. El caso de Santa Cruz, la semana anterior han levantado el control riguroso. El control riguroso, reitero, en Cochabamba hemos vuelto a caer en una situación porque ha aumentado la cantidad de contagios y muertes, y en la ciudad de La Paz también es creciente. En general, hablar de Bolivia es de que estamos en el pico más elevado, y sin embargo dicen los entendidos en epidemiología de que la tendencia es a seguir hasta el mes de agosto. Consecuentemente, el tema es alarmante. Pensar en retornar en este momento a la actividad deportiva es complicado. El viceministerio del deporte en este momento no ha evacuado ninguna autorización. Se presume que la primera atleta autorizada para entrar a la piscina con los recaudos de salud pública ha de ser el día lunes, pero todavía no se ha conseguido aquello. Bolivia tiene características especiales en este tema porque evidentemente vivimos no solamente el problema de la pandemia, también el problema económico y adicionalmente el problema político. En noviembre del año pasado se cambió un gobierno, renunció el presidente Evo Morales por motivos conocidos, entró un nuevo gobierno a la cabeza de la presidente Yanine Áñez, y en ese proceso se nombró un nuevo ministro del deporte, que era más una cuestión política que deportiva, y finalmente se determinó sustituir o cancelar la vigencia del ministerio para convertirlo en viceministerio. Hoy tenemos un viceministro, debe ser un mes que está en vigencia, así que hay varios factores que determinan que estemos paralizados en el ámbito del deporte en nuestra región. Perdón, este viceministro, presidente Marco Arce, ¿qué otra responsabilidad tiene además del Ministerio que Descanso y del Deporte? ¿Cuál es la cartera principal? Bueno, es el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Nosotros tenemos un viceministerio, creemos que se trata de un retroceso, pero bueno, eso es conversación de otro momento. El presidente, usted representa a UDESUR en su calidad de tesorero, entre otras funciones que tiene a nivel, diríamos, de Sudamérica y de Panamérica. ¿Cómo afectará a la economía de las instituciones deportivas regionales los efectos gravísimos del COVID-19? No solo lo deportivo, como bien decía Pato Díaz, sino las arcas para enfrentar los compromisos adquiridos en los próximos, a lo menos los economistas más pesimistas hablan de 5 a 7 años, los más pesimistas, para volver a establecer, diríamos, estar en una meseta interesante. Usted, diríamos, también proyectándose como tesorero de UDESUR, va a afectar efectivamente económicamente las arcas. La proyección en cuanto a años, mirado la perspectiva suya, más o menos para estabilizar la región. Sin lugar a dudas que hay una afectación. La semana anterior, en videoconferencia, una reunión del COI determina la postergación de los Juegos del Dakar para de aquí a 4 años. Eso denota evidentemente la posición que toma el ente matriz de poder diferir esta clase de eventos, porque sin lugar a dudas que hay afectación en las economías de los comités olímpicos y de los estados.
se han acumulado eventos deportivos internacionales de la magnitud del que acabamos de nombrar y sin lugar a dudas que eso significa menos recursos y mayor acumulación de torneos. Hay que hacer una reprogramación internacional de los mismos y entiendo que algunos están ya elaborando las reprogramaciones, pero en algunos casos se están reduciendo los deportes de cada convocatoria. Y eso pasa, sin lugar a dudas, porque el Estado, esencialmente, la mayoría de los estados ha priorizado, en realidad todos, la inversión para recursos que vayan a prevenir y controlar la pandemia en cada uno de sus países. De ahí que los recursos destinados al deporte, lamentándolo mucho como parte de una sociedad integral, sin lugar a dudas que lo principal es la vida de los ciudadanos de cada país, así que seguramente la posición de los gobiernos a determinar un decremento en la inversión en el ámbito deportivo. El tiempo para poder retornar a una actividad normal, yo lo veo incierto, no tenemos parámetros, actualmente tenemos 14 millones de infectados en el mundo y tenemos 60.000 muertes, lo que significa que esto va a determinar de que la gente se quede en casa dentro de lo posible. Hay una gran desesperanza por salir a trabajar, a conseguir el pan de cada día, pero de hecho que hay, de acuerdo a qué ciudad o a qué país, sin lugar a dudas, que el coronavirus ha pegado. Hablar de un tiempo, presumo un proceso mínimo de 2 años para volver a tener cierta regularidad en el manejo económico, la inversión en las diferentes actividades de cada país y esencialmente en el deporte. ¿Le escuché 60.000 o 600.000 muertos que ha cobrado el COVID? 600.000 muertos en todo el mundo, claro. Exactamente. Juan Carlos Páez. Sí, gusto junto con saludar al presidente del Comité Olímpico Boliviano, preguntarle también a propósito de este diagnóstico que hacía en el contexto de la economía mundial, preguntarle también cómo lo analiza en el contexto más local, en el caso de Bolivia y del Comité Olímpico Boliviano que preside. Un ejemplo claro es el tema de que tenemos unos juegos previstos para Sucre en la última semana de abril y la primera de mayo. Lamentando mucho, esta semana hemos recibido una nota de la alcaldesa de que congelan los fondos hasta el próximo año. Y ese es un tremendo dolor de cabeza para nosotros y entiendo para la ODEBO, porque definitivamente hay que ver el impacto de esto. Si la ciudad de Sucre ha crecido bastante la cantidad de infectados y de muertos, es una ciudad pequeña, así que están realmente impresionados. Hemos pedido una reunión inmediatamente, presumo que en esta semana la podremos hacer mediante videoconferencia para analizar el tema y ver hacia dónde podemos llevar estos juegos. De hecho que todo lo que tiene que ver con el sistema económico, lo que decíamos a nivel internacional, incide. El gobierno actual está dirigiendo su mayor esfuerzo a controlar la pandemia, a tratar de mejorar los hospitales y la asistencia a los enfermos y las medidas de prevención. Pero también tenemos el tema político y ese es el otro tema que agobia al gobierno actual. La fecha está señalada para el 6 de septiembre y sin lugar a dudas que se requiere dirigir todo un proceso electoral donde evidentemente este gobierno está 7, 8 meses en ejercicio, lo cual complica aún más el tema. Consecuentemente, a mi modo de ver, en Bolivia los dos temas centrales están referidos al control, administración de la pandemia, si cabe el término, la inversión de los recursos están dirigidos a este tema y al tema estrictamente electoral. Así que en este momento hablar de deporte es hablar de algo que no le interesa directamente al gobierno. Vamos a reiterar la información, presidente Marco Arce, porque me parece muy interesante lo que usted dice, al menos desde el punto de vista de progresión de la información. Sucre, los juegos que estaban pensados en abril quedan congelados hasta nuevo aviso. ¿Ese es como un poco el titular? Sí, evidentemente el tema pasa por lo que tiene que ser la priorización del gobierno actual. Sucre ha crecido. Hemos solicitado inmediatamente al día siguiente que llegó la carta una solicitud para sentarnos con la alcaldesa de esa ciudad, que es la principal gestora de estos juegos. Y yo espero que podamos sofocar esto y dar una buena respuesta también a la brevedad posible para garantizar unos grandes juegos en esa ciudad. Juan Manuel Ramírez. Presidente Arce, usted ha sido muy correcto al expresar sus sentimientos, pero lo siento dolido en el interior, sobre todo pensando que el deporte está siendo olvidado por las autoridades de Bolivia. Desde su perspectiva, lo que está pasando en su territorio, ¿cómo ve al resto de Sudamérica en ese punto? Bueno, yo creo que
Vemos buenas noticias. Entiendo que el día de ayer ha salido una delegación de 70 personas de Brasil rumbo a Portugal. El equipo nacional olímpico de ese país está preparándose adecuadamente. Creo que están tomando los recaudos necesarios. Seguramente tienen los recursos apropiados para hacerlo. De hecho, que la preparación con miras a los Juegos está muy retrasada y de manera diferente. Y yo entiendo que, por ejemplo, acá en Cochabamba han estado equipos de Ecuador. Actualmente hay un equipo también de Venezuela en el ámbito de lo que es aguas abiertas. Y presumo que cada país está adoptando las medidas que aconseje el caso. Uruguay, Argentina ya tienen los equipos nacionales trabajando con miras a los Juegos Olímpicos. Entiendo que Ecuador también lo está haciendo, no obstante que es uno de los países que mayor impacto ha tenido, al igual que Brasil. Y yo entiendo que todos irán paulatinamente, pero en este momento en Bolivia, reitero, ojalá el día lunes tengamos la primera noticia de que tenga autorización del sector público la iniciación de la apertura de una puerta, creo yo, porque si se abre para uno, seguro inmediatamente habrá espacio para los otros atletas que estarán en representación de Bolivia en los Juegos de Tokio, además de aquellos que se clasifican. El tema mayor, sin lugar a dudas, el agobio es el tema del fútbol. La Federación de Fútbol está permanentemente conectado con el gobierno nacional intentando que se les autorice el retorno de la liga, principalmente, y también el tema de la participación internacional con temas de la Copa Libertadores. Y yo espero, reitero, con ya el nombramiento del Viceministerio del Deporte, poder que esto comience a caminar y dar señales claras de que sí se puedan hacer, pero por sobre todo el Comité Olímpico debe velar porque exista plena seguridad para ese retorno. Se habla de protocolos, ya se ha hecho un protocolo para instalaciones deportivas, se discute el protocolo genérico para todas las federaciones, y yo entiendo que esta semana, a más tardar, tendremos eso, y seguramente paulatinamente iremos, pero reitero, ahí pediremos que los organismos de seguridad velen porque efectivamente no haya mayor contratiempo o riesgo para los atletas. Presidente, la última consulta, conversando el viernes pasado con varios psicólogos, ellos señalaban entre las medidas que se toman en esta cuarentena, en los países de Sudamérica fundamentalmente, lo que pasa con los atletas, lo que pasa con el alto rendimiento, pero lo que pasa con el ciudadano común y corriente como nosotros, que no hacemos deporte de alto rendimiento. Y la primera recomendación es de esta incertidumbre, de estos miedos, estos temores que aparecen, es ir planificando día a día, no proyectarse a largo plazo, sino que la primera recomendación para no provocar un estrés, que al final es mucho más complicado porque está, diríamos, situaciones como el insomnio, una alimentación que hoy día ha aumentado en la población enormemente, hay una serie de trastornos que se van produciendo, que efectivamente es imaginarse el día a día, no puedo proyectarme en un año más. Pero el deporte de alto rendimiento y fundamentalmente los mega eventos deportivos necesitan imperiosamente proyectarse con tiempo. Por lo tanto, efectivamente, imagino que a ustedes como dirigentes, esta incertidumbre provoca además una presión mayor, porque tienen que resolver sobre temas que no están resueltos en la población mundial, que es el tema de salud y que no se ha encontrado una vacuna, por ejemplo, para atacar este COVID-19. El tema es que los atletas son tan mortales como nosotros, tienen una familia, y cuando le dice a alguien que va a salir a entrenar, se le paran los pelos al padre, a la madre, a la hermana y al tío, y ahí empiezan los problemas del atleta. Entonces, claro, nosotros queremos que vuelvan. Claro que yo quiero que vuelvan, porque como todo dirigente, ellos deben estar en las albercas o en los lugares donde tienen que hacer deporte, pero con las garantías necesarias. Y lamentándolo mucho acá, yo dudo mucho de las estadísticas nacionales, nos muestran una cantidad de afectados, estamos en torno a los 58.000 actualmente, y tenemos una cantidad de 2.100 muertos, pero yo creo que esa es la información oficial. La información no oficial debe ser el doble o mucho más, porque evidentemente hay límites en el Estado Nacional en cuanto al tema de salud. Por supuesto que es encomiable el esfuerzo que hace el gobierno, pero reitero, a mi modo de ver, esa información es parcial. Todo esto influye, todos los días encendemos la televisión y que muertes aquí, que afectados acá, que problemas de salud, más aquí, más allá. Y sin lugar a dudas que el atleta ve lo que sucede en el mundo y tiene miedo, pero por adentro tiene una gran ansiedad de salir a empezar a retomar su preparación física o su entrenamiento deportivo, y efectivamente ahí empiezan los problemas. Nosotros como dirigentes queremos que vuelvan,
en las mejores condiciones posibles, pero reitero, es el Ministerio de Salud el que debe adoptar las decisiones. A mí me gustaría dar certidumbre, la que demanda Juan Antonio, en el sentido de establecer los protocolos y los términos adecuados para el retorno. El término de salud, el término de la fecha exacta debe ser puesta por los epidemiólogos y aquellos que conozcan del tema para que efectivamente evitemos cualquier sorpresa ingrata. En un minuto, presidente, ¿siente que los Juegos de Sucre, los Sudamericanos de la Juventud de Sucre, corren serio peligro para realizarse? Yo he visto muy comprometido al pueblo de Sucre con este tema. He visto muy metida a la señora alcaldesa. Presumo que se trata de un momento de crisis. Estamos en crisis, hay que administrar la crisis, pero no creo que se corra peligro. Sí hay que dialogar para salvar esta nota que nos ha llegado, pero evidentemente la idea es que consolidemos eso y por el contrario tengamos unos grandes juegos, que creo que es la idea, no solamente de la alcaldesa, sino también la colaboración del gobernador de esa región y también el compromiso ya formalizado por la presidenta Áñez para estos juegos. Así que presumo que este diferimiento se debe a que ha habido una alza importante en la afectación de los ciudadanos de esa región y seguramente pronto volveremos al camino que todos esperamos. Esto va por la línea de Odegua, de la Organización Deportiva Bolivariana. Para ser más preciso, presidente Marco Arce, un abrazo con el cariño de siempre por la disposición, por esta disponibilidad que tiene permanentemente para estar en línea internacional con los deportes. Hoy día, simultáneamente en 2 señales en este comienzo de semana, lunes 20 de julio, por Radio La Clave y también por el canal del Comité Olímpico de Chile y por todas las plataformas que tenemos a nivel de Sudamérica, incluido Sur TV. Todo lo contrario, muchas gracias, un saludo a cada uno de ustedes. Espero que las familias de cada uno de ustedes y todos los que nos ven estén muy bien y que todos nos cuidemos. Buen día. Un abrazo grande, nos separamos brevemente, última pausa y volvemos con nuestros comentaristas.